Muy buenas a todos, ahora vamos con el tema segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos dice que no existe una máquina térmica que transforme el calor extraído de una fuente de energía íntegramente en trabajo. Esto quiere decir en simples palabras que no toda la energía calorífica que le estemos añadiendo a una máquina se va a poder convertir totalmente en trabajo. Esto nos lleva a decir que la eficiencia de una máquina depende del calor recibido y el trabajo realizado. Por lo tanto, los ejercicios relacionados con la segunda ley de la termodinámica nos van a permitir calcular ya sea la eficiencia, el trabajo, el calor y en algunas ocasiones también las temperaturas que interactúan en la eficiencia de la máquina. Entonces, la primera fórmula nos dice eficiencia representado con la letra griega epsilon es igual al trabajo realizado sobre el calor de entrada. Una segunda fórmula que estaremos abordando, eficiencia es igual al calor de entrada menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Eficiencia también puede ser igual a la temperatura de entrada menos la temperatura de salida sobre la temperatura de entrada. Y relacionado al trabajo, podemos decir que el trabajo de salida sobre todo, es igual al calor de entrada menos el calor de salida. Las variables entonces tenemos la letra griega epsilon, que significa eficiencia, y en sí lo que calcularíamos sería un número adimensional, que lo podemos manejar en forma de porcentaje. El trabajo realizado y el trabajo de salida para fines prácticos son lo mismo, y este se mide en joules. El calor, cualquier tipo de calor, lo mediríamos en calorías, y la temperatura, en este caso, la manejaríamos en grados Kelvin. Todo lo que tenga que ver con primera y segunda ley de la termodinámica que tenga que involucrar cambios de temperatura, la manejaríamos en temperatura en Kelvin. Entonces, ejemplo número 1. Calcula la eficiencia de una máquina a la cual se le suministran 150.000 calorías y realiza un trabajo de 120.000 joules. Aquí, datos importantes. Tenemos un calor en calorías y tenemos el trabajo en joules. Para poder efectuar lo que sería la operación, sabemos que va a ser una división. Tenemos que tener la misma unidad de medida. En este caso, vamos a convertir lo que serían los 120.000 joules a calorías. Y tenemos que 120.000 joules es equivalente a 28.666.99 calorías. Si ustedes en las operaciones lo quieren redondear a 67, no veo ningún problema. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos eficiencia es igual al trabajo de salida o el trabajo realizado sobre el calor de entrada. Entonces tenemos 28.666.29 calorías entre 150.000 calorías. Hacemos la división y es igual a 0.19, es decir, a un 19% de eficiencia. Ejemplo número 2. A una máquina térmica se le suministran 40.000 calorías, de las cuales 15.000 se disipan en la atmósfera. Nos piden calcular la eficiencia de la máquina y el trabajo realizado en joules. Para el inciso A, simplemente sería aplicar la fórmula que nos dice eficiencia es igual al calor de entrada menos el calor de salida entre el calor de entrada. Aquí es muy importante no cometer el error de querer eliminar los dos calores de entrada por tener un calor de entrada en la parte de arriba y el calor de entrada en la parte de abajo. Es importante no cometer ese error. Entonces, desarrollamos el problema, sería 40.000 calorías menos 15.000 en la parte de arriba de la división y en la parte de abajo 40.000 calorías. 40.000 menos 15.000 nos da 25.000, dividimos 25.000
entre 40.000 y nos da un resultado de 0.625 o 62.5% de eficiencia. Para el inciso B, bueno, podríamos hacer un despeje raro que incluyera el valor de la eficiencia, o simplemente nos vamos con la fórmula que nos dice trabajo de salida es igual a calor de entrada menos calor de salida, y tenemos los dos calores en la misma unidad de medida, entonces no hay que hacer ninguna operación extra, solamente sustituimos la fórmula. Calor de salida es igual a 40.000 calorías menos 15.000 calorías, entonces trabajo de salida es igual a 25.000 calorías. Pero como el problema me lo pide en joules, solamente ya el resultado final hago una conversión y me quedan 104.650 joules. Ejemplo número 3. Una máquina absorbe 12.000 calorías de un núcleo a 490 grados Kelvin y lo libera a un núcleo frío de 200 grados Kelvin. ¿Cuál es su eficiencia? ¿Qué trabajo realiza? ¿Cuánto calor libera? Para la primera pregunta, la fórmula sería sencilla. Eficiencia es igual a temperatura de entrada menos temperatura de salida sobre temperatura de entrada. Nos aseguramos que nuestros datos están en grados Kelvin. En el dado caso que los datos estuvieran en grados centígrados, grados Fahrenheit, tendríamos que hacer las conversiones. En este caso no se dio. Entonces, esto ya nada más sustituimos nuestros datos en lo que sería la fórmula. Sabemos que la temperatura de entrada en este caso sería la de 490 grados Kelvin, que es la de entrada, y la de salida, porque lo está liberando, es la de 200 grados Kelvin. Entonces, sustituimos en nuestra fórmula, hacemos la resta, 490 menos 200 nos da 290, lo dividimos entre 490 y nos da un resultado de 0.59. Sabemos que se va a eliminar o se va a neutralizar lo que sería Kelvin con Kelvin, y ya si esto lo expresamos como porcentaje, sería un 59% de eficiencia. Ahora bien, para el caso del trabajo de salida, no tendríamos una fórmula directa en este caso, dado que la fórmula de trabajo que estábamos manejando involucraba el calor de entrada y el calor de salida. En este caso, aunque sí sabemos un calor de entrada, desconocemos cuál va a ser el calor de salida. Entonces, a partir de la fórmula que me dice eficiencia es igual a trabajo realizado entre trabajo de entrada, a partir de aquí voy a hacer el despeje, entendiendo que para fines prácticos trabajo realizado es lo mismo que trabajo de salida. Entonces trabajo de salida es igual a la multiplicación de lo que sería la eficiencia por el calor de entrada, y aquí lo que voy a multiplicar es el número decimal. Por eso en los datos, si alcanzan a ver, está el 0.59, porque aquí lo que vamos a utilizar entonces sería la parte del número decimal. Entonces sustituimos en la fórmula, nos queda 0.59 por 12.000 calorías, tenemos entonces un trabajo de salida de 7.080 calorías. En este caso no nos pidieron hacer la conversión, pero nos podrían pedir la conversión en algunos otros problemas, o también podríamos ser muy puritanos y decir que el trabajo siempre se mide en joules. Entonces hacemos la conversión de las calorías en joules y ya nos da 29.636.88 joules. Y para la tercera pregunta, el calor de salida, el calor que está liberando. Si libera calor, significa que el calor está saliendo del sistema. Entonces, ¿cómo podemos calcular eso? Tenemos la fórmula de trabajo de salida que no pudimos usar en el inciso anterior, pero en este caso sí nos va a servir. ¿Para qué? Para que en el despeje correspondiente tengamos calor de salida es igual a calor de entrada menos
trabajo de salida. Entonces, calor de salida va a ser igual a 12.000 calorías menos 7.080 calorías. Esto nos da como resultado 4.920 calorías. Y con esto quedan completos los ejemplos que por ahora vamos a abordar. Posiblemente realice otro video para algunos despejes un poco más complicados. Nos vemos en clase.